Usted escucha Pulso Noticias a través de pulsodelsur.com. Continuamos. Oye, quiero darle, por supuesto, la bienvenida a la licenciada Rocío Márquez, quien es la encargada de la Oficina Regional de Derechos Humanos. Y, por supuesto, licenciada, aprecio mucho que haya aceptado venir a platicar con nosotros, ¿no? En una tarde fuera de horario, pero en un tema tan interesante como el de los derechos humanos, que además me platicaban, licenciada, que ya están por los ya 10 años, ¿no? Una década prácticamente ya en la zona del sur del estado de Zacatecas. Bienvenida, licenciada Rocío. Hola, buenas tardes. Gusto de siempre de saludarlo y bueno, agradecerles la invitación. Licenciada, y de alguna manera ha cambiado la cultura de los derechos humanos, porque bueno, una cosa es lo que nosotros veíamos, ese ramillete de flores, ¿no? Y que con derechos humanos y todo lo demás ahí, de olivos, o que es bueno lo que significa ahí, y otra cosa es que la gente acepte esa cultura, que esté ya entre nosotros. ¿Cómo los tratan la gente en la región? Pues ustedes, al final de cuentas, tienen que ver que desde Villanueva hasta Moyagua estado. No, de Tabasco. De Tabasco. De Tabasco para acá. O sea, atendemos, la visitaduría regional atiende 9 municipios, entre ellos es Tabasco, Huanusco, Jalpa, Pozol, Juchipila, Moyagua, Mezquital del Oro, Nochistlán y Apulco. Y bueno, respecto a la implementación de la cultura en derechos humanos, considero que sí vamos para adelante, ¿no? Prueba de ello también está la reforma que hubo en el 2011 de la Constitución, en el artículo 1, donde habla que todos los seres humanos gozarán ya de esos derechos humanos y que las autoridades o servidores públicos estarán obligados a respetar esos derechos humanos. Es muy importante limitar, licenciado, poner ese límite de saber hasta dónde puede entrar o en qué funciones puede entrar derechos humanos, porque luego se pelean dos vecinas y quieren venir con ustedes y ese no es un asunto de competencia de derechos humanos. Así es, bueno, la competencia de la comisión es investigar presuntas violaciones de cuando es de una autoridad a un particular. Cierto es que entre particulares no conocemos, pero siempre se les da la asesoría. En cuestiones laborales tampoco tenemos competencia, sin embargo, somos canalizadores, ¿verdad? Nosotros, cuando es un asunto que no entra dentro de la competencia, bueno, pues nosotros los canalizamos mediante algún oficio o hacemos alguna gestión con las autoridades competentes, ya sea Ministerio Público, Procuraduría de la Defensa del Trabajador, la Profeco, en fin, a donde corresponda. Oye, pues eso es algo interesante y bueno, ya hay aceptación de parte de la autoridad, por ejemplo, aquí en la región, licenciada, ya usted llega y bienvenida, licenciada de Derechos Humanos, por ejemplo, con la policía o con el recién instalado cuartel o el ejército, por ejemplo, aquí en la región, licenciada Rocío. Tenemos muy buena comunicación y eso nos facilita llegar hasta en su momento hacer, la aplicación a las sanciones administrativas cuando tenemos alguna queja. En esta región, de hecho, se destaca precisamente por esa buena comunicación, esa buena coordinación. A la Comisión de Derechos Humanos lo que le interesa es satisfacer la pretensión del quejoso cuando efectivamente se comprueba que hubo esa violación a los derechos humanos, ¿verdad? Que tenga una buena respuesta. En ocasiones, porque bueno, también conocemos cuando hay violaciones al derecho de petición, que está fundamentado en el artículo 8º constitucional, hay ocasiones que la gente se molesta porque precisamente no le dan esa audiencia, o sea, no se toman la molestia en contestar ese oficio que le hicieron llegar. Y aquí, bueno, la pretensión de nosotros es ser imparciales y que de cierta manera tanto autoridad como particular tengan una buena respuesta, satisfactoria, obviamente, ¿verdad? Si encontramos que es una violación grave, bueno, pues no va a haber en un momento dado ninguna gestión de convenir o de gestionar un mejor arreglo. Aquí ya. La gente ya va, acude, sí, presenta una queja, reúne los requisitos. ¿Cuántos asuntos, por ejemplo, llevan en lo que va de este 2012 en lo que compete pues a la región del sur del estado de Zacatecas? De enero a la fecha tenemos 24 expedientes. Obviamente algunos ya conforme se van venciendo, se van proyectando, ¿no? Y bueno, destacaba hace un momento que en la entrevista que le hicieron al licenciado Luis Gallardo, él refería que, bueno, desafortunadamente quienes siguen siendo los más violentadores de derechos humanos viene siendo seguridad pública, porque se siguen cometiendo pequeños errores que al final, bueno, pues se supone que ya están capacitados y serían
cosas que deberían ya no cometer. Sin embargo, bueno, seguimos teniendo muchas detenciones arbitrarias, incluso robos, ejercicios indebidos de la función pública, tráfico de influencias. En esta visitaduría se llevó un expediente respecto al tráfico de influencias. Tenemos negativa o inadecuada prestación de servicio en materia de educación también, o en materia de agua. En fin, y ahorita de enero a la fecha, bueno, pues han sido 24 expedientes los que en su momento han formado parte de la estadística. Tenemos 145 asesorías a la fecha, ¿verdad? Obviamente hay situaciones o gente que va repetidamente y pues bueno, ya no se registra, pero a ese tipo de personas les damos el seguimiento y por eso no les tomamos asesoría cada que van, ¿verdad? Pero sí, de que acude la gente, bueno, pues afortunadamente gracias a esa cultura, a esa capacitación que se le ha dado a las escuelas, a los padres de familia, a las autoridades, servidores públicos, sí hemos tenido muy buena respuesta. Oye, pues eso suena muy interesante. ¿Y los casos más comunes en qué se atienden, licenciado? Porque también luego el licenciado que venía del área de capacitación de derechos humanos me decía que hoy las escuelas también ocupan ya el interés de los derechos humanos en casos como el bullying, por ejemplo, ¿no? Sí, el bullying se puso mucho de moda, desafortunadamente, y respecto a ese tema, nosotros el año pasado estuvimos cubriendo una escuela que fue la Escuela Leobardo Reynoso de aquí de Jalpa. Estuvimos cubriendo grupos, maestros y padres de familia, o sea, alumnos, maestros y padres de familia. ¿Por qué? Bueno, porque arrancamos de lo mismo, ¿no? Esta es una cultura al respeto. Y si en casa no respetamos, pues en la escuela tampoco vamos a respetar. Si en casa nos llaman de apodos, pues en la escuela también vamos a llamar a los compañeros de apodos, y es ahí donde se da el bullying. Aparte que se acrecienta porque los padres de familia ya somos un poquito más tolerables y al hijo le compramos un celular que tiene una gran tecnología que en ocasiones nosotros como adultos no sabemos usarla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se da una riña, un pleito, y el niño empieza a sacar fotografías o empieza a grabar. ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo suben a internet, porque afortunadamente ya todos los alumnos saben manejar una computadora perfectamente, y más las redes sociales, ¿no? Que son las que están muy de moda. Muy de moda. Muy bien, mi estimado Roberto. Sí, yo no tengo una pregunta, licenciada, retomando un poco lo que comentaba acerca de que ya dan asesorías a seguridad pública, a presidencias municipales. Quisiera que nos platicara un poco en qué consisten esas capacitaciones, o cada cuándo se le dan, o dónde se dan esas capacitaciones a seguridad pública. Me mencionaban también a la zona militar y a presidencia municipal. ¿Nos podría hablar un poco de ese tema? Hace poco, no recuerdo bien el mes, pero dimos una capacitación aquí con los soldados en la CINE. Obviamente aquí fue un grupo como de unos 50, 60 más o menos, y obviamente ahí se les habla sobre qué es la Comisión de Derechos Humanos, cuál es la competencia, cuál es el trámite para una queja, y cuáles son, por ejemplo, las violaciones como más recurrentes. Incluso ahí se les pasaron algunos videos bien claros y que son muy comunes, que siempre pasan, ¿verdad? Se les hace un poquito se les sensibiliza para que tengan esa conciencia de que sí, ahorita yo soy autoridad, pero el día de mañana voy a estar en el lado de esa persona civil, ¿no? En ocasiones, bueno, piensas que lo entienden porque les dices, ¿hay dudas? No, pues no hay dudas, está todo muy claro. Sin embargo, bueno, vemos conforme se van presentando las quejas que los errores siguen siendo los mismos. A seguridad pública, bueno, pues se les da a nivel municipal varios tipos de cursos, pero estos los tienen que solicitar. Desafortunadamente en ocasiones dicen presidentes municipales, es que a mí el capacitar a mis elementos es muy costoso. Sin embargo, bueno, la comisión da esas capacitaciones sin costo alguno, y hablamos que, bueno, les habla sobre derechos generales o elementos básicos de derechos humanos, y ahí, bueno, metes infinidad de tratados internacionales, habla sobre la Constitución. Ejemplos, ¿verdad?, de violaciones, ¿sí? Por ejemplo. Oye, ¿y toda la región ha aceptado, de alguna manera, lo que corresponde desde Tabasco hasta Moyagua, ya han tenido cursos de capacitación los cuerpos de seguridad pública? Sí. ¿Sí? Sí. Donde nos tardamos un poquito más en ir es en los municipios más alejados, por ejemplo, Nochistlán y Apulco. Aparte que sus policías son más pequeños. El año pasado quisimos
dar un curso de capacitación a Mezquital del Oro. Pero bueno, pues Mezquital del Oro contaba nada más con 2 oficiales y con un director de seguridad pública, entonces, pues ahí, ¿cómo le haces? Estos rompieron la regla de los 1000 ciudadanos por policía, ¿verdad? Se pasaron ahí el Pero asunto, sí, ¿verdad? o sea, la visitaduría, tanto como la comisión, está abierta para cualquier autoridad que en este momento nos esté escuchando, cuando quieran y gusten de recibir esas pláticas de capacitación. Pueden ser en un horario de trabajo o bien pueden ser también en la tarde. Entonces hay confianza de la gente y la gente ya se arrima bien a la oficina de Regional de Derechos Humanos, porque son 10 años ya de estar Ya aquí 10 años. presente ahí como cuchillito de palo, ¿no? Haciendo Así de alguna es. manera el trabajo en favor de los ciudadanos, porque de eso se trata, ¿no? Así es. Yo considero que sí hay incluso todavía un poquito más cultura, porque también ya los elementos de seguridad pública en casos ya muy particulares, situaciones que les pasan en sus casas o incluso en la cuestión laboral, ya tienen la confianza de acercarse con nosotros. Anteriormente decían, no, es que derechos humanos, ¿no? Y se ponían un escudo y no, es que son problemas. Y viene derechos humanos. Nosotros siempre hemos señalado que no somos los enemigos de ninguna institución, al contrario, somos parte de, y como parte de necesitamos de estar tomados de la mano para hacer un buen trabajo para las personas que van a recibir nuestro servicio, ¿no? Que van requiriéndolo, porque hace un momento incluso se comentaba aquí, y me lo han comentado en varias ocasiones, donde dicen, es que ustedes le hacen caso a todo el que va, a todo. Pues sí, es que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Obviamente el hecho de que ya haya ingresado una queja, bueno, no quiere decir que estamos dando por ciertos los hechos. Claro. Precisamente por eso vamos a investigar y tenemos un tiempo que es de 4 meses. Incluso si en un momento dado vemos que la gravedad de la violación requiere más tiempo, la ampliación del término no la puede solicitar el quejoso o puede ser de manera oficiosa por parte del presidente de la comisión, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tardarnos 1 año o 2 años, siempre y cuando no también le estemos violentando sus derechos al quejoso y con autorización de él. Oye, Alicia, y en el caso, por ejemplo, luego nos preguntan, es bien común en las ciudades, porque incluso ustedes tienen unidades móviles y cosas de ese tipo, cuando se da algo en flagrancia, ¿tiene algún teléfono aquí la visitaduría regional hablar y ustedes ocurren al lugar ahí, si hubiera flagrancia, si me ocurre ahí, o que estuvieran pasando los hechos, ¿no? Así con las manos en la masa, pues, ¿se da ese tipo de cosas? ¿Se ha ganado, por ejemplo, la comisión esa confianza de la gente de llegar hasta ese nivel? Sí, sí se da. Incluso ¿Sí? hay un número telefónico, pero ese es de la capital, de las oficinas centrales. Ya. Está a las 24 horas del día, ¿verdad? A la hora que sea, cuando hablamos de un asunto flagrante, como usted lo señala, ahí hablan e inmediatamente se trasladan. Ahora, a nosotros de Zacatecas nos tienen bien ubicados, incluso las autoridades aquí municipales también perfectamente saben dónde localizarnos. Aquí en la región no hemos tenido ese problema, ¿eh? O sea, aquí en la región por lo general no se da ese problemita, o sea, que me hablen a mí y me digan, ¿sabes qué está pasando esta situación? Necesitamos que te constituyas, no se da. Gracias a Dios mi región es muy tranquila. Pero están en esa dinámica, si se necesitara, sí. La comisión puede A acudir la hora ahí. que sea. Muy bien. Licenciada, pues yo le aprecio mucho, nos haya visitado, hay mucho que comentar de forma general, pero estuvimos un rato así apaciguados, ¿verdad? Calmados, ¿verdad? Por el asunto de la veda electoral, pero bueno, ahora ya estamos en condiciones de platicar y van a seguir fomentando esto que es algo importante, ¿no? Como el asunto del respeto a las garantías y que cada quien haga su trabajo, nada más sin violentar los derechos de cada persona. Y lo más importante, que bueno, que ya estos derechos humanos ya están aún más plasmados en la Constitución, ¿verdad? Porque antes nada más estábamos contemplados en el artículo 102, apartado B, pero ahora ya estamos en el primero, en el tercero y en algunos otros. Agradezco la invitación y bueno, enhorabuena, nuevamente felicidades por este gran logro que en poco tiempo ha dado pasos agigantados y bueno, es un gusto saber que un jalpense está saliendo adelante, ¿verdad? Así como usted. No, pues muchas gracias. Felicidades. Le aprecio mucho la visita y también el comentario. Gracias, licenciada Rocío Márquez, quien es encargada de la Oficina Regional de Derechos Humanos, que nos acompañó y que hablamos de este tema, mi estimado Roberto, que es importante, queramos o no, ¿no? Pienso que es importante comentar a la gente que ahí están las oficinas estas de derechos humanos para servirles como se merecen, que tengan la confianza de ir ¿qué se puede decir? A ir a solicitar el apoyo, ¿no, licenciada? Me imagino que
que ya 10 años se mencionaba que cumplía la oficina aquí en la región, y la gente pues se confía para cualquier problema que se le presente, licenciado. Así es. Usted escucha Pulso Noticias a través de pulsodelsur.com. Continuamos.